Practicando el desapego. Hay una meditación que usa la semejanza de observar un tren que pasa conteniendo cada vagón un grupo de pensamientos. Ahí va un pensamiento de odio. Ahí va un cargamento de tristeza. Ahí va un vagón de preocupaciones. También usa la imagen de observar las nubes flotando en el cielo. El cielo representa a la mente y las nubes serían los pensamientos. Observar los pensamientos como nubes que pasan sin quedar pegados a ninguno de ellos y sin permitir que nos arrastren, pero sin empujarlos ni resistirlos. Estos pensamientos no significan nada. Si no significan nada, no necesitamos responder a ellos. Haciendo este ejercicio mental, nos volvemos conscientes de nuestra mente como algo independiente de los pensamientos que parecen atravesarla. Rompemos nuestra identificación con los pensamientos. Así, los pensamientos pierden la carga emocional que tienen para nosotros. Nos desapegamos de ellos, no nos identificamos con ellos. Así, van perdiendo importancia. Los vemos como vienen y van y nos damos cuenta de que no tienen ningún efecto sobre ese cielo de la mente en el que flotan. Este ejercicio nos ayuda a liberarnos de todo lo que ahora creemos. Creemos que el mundo es el que causa todo lo que vemos. Sin embargo, lo que vemos fuera es la proyección de nuestros pensamientos. Si lo que vemos afuera está siendo causado por mis propios pensamientos sin significado, entonces no hay nada a lo que culpar en el mundo externo. Todo lo que necesitamos es corregir nuestros pensamientos. Puedo perdonar lo que veo porque no tiene significado. Solo condeno y juzgo cuando pienso que veo algo con significado. Digo, es malo, es terrible. Entonces creemos ver un mundo hostil, un mundo temible. Vuelve a situarte en la conciencia. Observa tus pensamientos y déjalos pasar como si fueran los vagones de un tren. Como si fueran nubes flotando en el cielo de tu mente. Y di, estos pensamientos no significan nada. Esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Los ojos del cuerpo ven únicamente formas. No pueden ver más allá de aquello para cuya contemplación fueron fabricados. Los egos somos etólogos. Nos las pasamos buscando defectos en los demás, pero no nos gusta que nos digan nada acerca de los nuestros. Los otros nos dan miedo. Yo soy yo, pero los otros son los otros. Es como si fuéramos por la vida con un letrero en la frente que dijera, no me lo digas. Lo que nuestros ojos nos muestran es una imagen que hemos fabricado y que no refleja la verdad. La mente fabrica imágenes, las cuales no ve con claridad, y como cree que sabe, las juzga, las interpreta. Todas esas imágenes que nuestra mente está proyectando despiertan sentimientos dentro de nosotros, a los cuales reaccionamos dándole un significado. En lugar de usar los ojos para ver el asunto, dejamos que el asunto nos devore. El subconsciente está produciendo todo tipo de experiencias y tú las interpretas. Te opones a lo que ocurre. Por eso estás en conflicto. Mi subconsciente produce una situación y mi consciente se opone a esa situación. Estoy en resistencia contra lo que veo. Me opongo a mí mismo. Tengo miedo de mí mismo. No te fíes de la percepción. Pide ayuda para que tu percepción sea corregida.
Crees ser tus memorias y estás mirando desde ahí. Puedes ver de muchas maneras debido a que la percepción entraña interpretación, y eso quiere decir que no es íntegra ni consistente. Por tu cuenta no puedes ver. Compartir la percepción con aquel que Dios te ha dado te enseña a reconocer lo que ves. Es el reconocimiento de que ninguna cosa que ves significa nada por sí sola. Ver con Él te demostrará que todo significado, incluyendo el tuyo, no procede de una visión doble, sino de la dulce fusión de todas las cosas en un solo significado, una sola emoción y un solo propósito. Hay algo en nuestra mente que nos impide permanecer en el momento presente. Nosotros creemos que le tenemos miedo al futuro, a lo que puede sucedernos, pero en realidad nosotros a lo que le tenemos miedo es a unirnos en el presente. Es decir, le tenemos miedo a soltar la creencia de que estamos separados. Porque si reconozco que soy mente y que todos somos uno, ¿dónde quedo yo? ¿Qué pasaría? ¿Desaparecería? ¿Dejaría de ser yo? Solo veo el pasado. Renacer es abandonar el pasado y contemplar el presente sin condenación. Todo lo que creemos está arraigado en el tiempo. Todo lo que pensamos que sabemos está basado en el pasado. Miramos al presente a través del filtro de nuestro aprendizaje anterior. Para poder creer que soy este personaje, he tenido que creer en el tiempo. El truco del tiempo lineal es lo que nos permite confirmar que esto que está pasando es real. Para identificarte a ti mismo en este mundo, has debido asirte a una parte de ti y decir: esto es lo que me hace único. Sin esa parte de ti que señalas como única, tu existencia parecería tener menos propósito del que parece tener. Valoras aquello que más te distingue y que más te separa del resto. Este es el principal pensamiento por el que vives tu vida. Todos tus esfuerzos se concentran en proteger lo que eres, manteniendo al resguardo esa parte de ti. Has puesto límites a todas las cosas de tu mundo. Dices Dios y yo, como si fueran dos cosas distintas. Crees que hay dos voluntades, la tuya y la de Dios. Que tú quieres una cosa y Dios otra, como si estuvieras en competencia con Dios. A ver quién gana, a ver qué voluntad se hace. Si se hace la tuya, crees que Dios es bueno y justo, pero si no, Dios te castiga. Estar presente no tiene nada que ver con el tiempo como tú lo piensas. Hay una sola mente, así como hay una sola voluntad. A esto le tienes miedo, pues crees que esto amenaza tu independencia. Tu miedo a la igualdad es tu miedo a la unidad. Mientras Dios permanezca desconocido para ti y tú permanezcas desconocido para ti mismo, el cielo permanecerá oculto. Tus buenas intenciones no vencerán al mundo ni producirán el fin del infierno. Muchos han realizado obras heroicas y el mundo no ha cambiado. ¿Qué es más arrogante? ¿Creer que tú solo puedes hacer lo que millones no han podido hacer? ¿O creer que tú, en unión con Dios, puedes hacerlo? ¿Qué tiene más sentido? ¿Intentar una vez más lo que otros han intentado pero no lo lograron? ¿O dejar atrás lo viejo y escoger un nuevo camino en el cual tú te conviertes en el logro y al hacerlo traes lo nuevo a la existencia? ¿Sabes cuál es la diferencia entre tener buenas intenciones y entregarse a la voluntad de Dios? Tener buenas intenciones se apoya en quien tú crees ser. Y entregarse a la voluntad de Dios se apoya en aquello que Dios sabe que eres. ¿Qué eliges? ¿Estar separado de Dios o ser uno con Dios? Es la diferencia entre el deseo de conocer a Dios ahora y el deseo de esperar para conocer a Dios hasta que hayas decidido que eres digno o hasta otro momento, como la muerte.